Hoy en esta parte 168 de Preparando el Gobierno Mundial vamos a continuar con lo que estábamos tratando, la viruela del mono. Va a dar aún para algún tema más, sí, pero lo de hoy es sumamente interesante, sobre todo hacia el final. Una vez más, en esta conferencia de hoy, vamos a seguir mostrando artículos que han ido apareciendo que tienen que ver precisamente con esta enfermedad, la viruela del mono. Sanidad manda una alerta a las comunidades tras los casos sospechosos de viruela de mono detectados en Madrid. Evidentemente era una noticia de España. El Centro Nacional de Microbiología analiza 29 posibles contagios de este virus endémico de África. Fernando Simón, el especialista en estos temas que llevó toda la cuestión del COVID, ya dice, no es probable que tenga una transmisión importante, pero no se puede descartar. Esta rara enfermedad en países desarrollados se ha diagnosticado este mes en Reino Unido y en Portugal. Esto era noticia del 18 de mayo. Era el inicio prácticamente del boom de toda esta cuestión. Ya iremos avanzando, viendo lo que ha ido aconteciendo después. Pero aparecía esta noticia, los ministros de salud del G7 simulan un brote de viruela del leopardo. ¿Cómo pueden los gobiernos combatir la posible próxima pandemia? Para estar preparados, los ministros de salud de los países del G7 en Berlín aparentemente ensayaron la emergencia con una enfermedad ficticia. Los ministros de salud de los 7 principales países industrializados, conocidos como el G7, discutirán la lucha contra la crisis sanitaria mundiales en Berlín a partir del jueves. No la crisis, las crisis sanitarias. Las futuras pandemias tendrían que ser reconocidas más rápidamente y contenidas en una coordinación más estrecha. El ministro federal de Salud, Karl Lauterbach, había dejado claro de antemano como anfitrión. Según Bild, los ministros quieren jugar a través de un escenario concreto. El objetivo es simular una pandemia de viruela que se transmitió a un humano a través de la mordedura de un leopardo. Se dice que el virus se propagó rápidamente en 21 países, con una alta tasa de mortalidad y muchas personas infectadas en los hospitales. A diferencia de la pandemia de corona, por ejemplo, se dice que un número particularmente grande de jóvenes se ve afectado por la enfermedad. Fijaos, se planteaba como una enfermedad para gente joven. Los ministros de salud discutirán una respuesta coordinada de los países del G7 durante la simulación. Otro tema de la reunión de 2 días será el aumento de los problemas de salud como resultado del cambio climático. Además, hay una lucha más fuerte contra la resistencia a los antibióticos, es decir, que los antibióticos ya no son efectivos en los tratamientos. También está prevista una reunión conjunta con los ministros de Desarrollo. Este año Alemania preside el Grupo G7, que también incluye a Estados Unidos, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón. Bien, esto es lo que se movía ya, preveyendo que si hubiese otra pandemia y de este tipo que afectara a jóvenes. Vamos a ver ahora bastantes más detalles, porque en este artículo se nos cuentan varias cosas. Una simulación de viruela leopardo prepara la próxima crisis sanitaria europea. Veamos qué nos dicen. Mientras seguimos luchando contra las consecuencias de la pandemia de coronavirus, los ministros de Sanidad del G7 ya se están preparando para la próxima crisis sanitaria. Durante la reunión mantenida ayer en Berlín, trabajaron con una simulación que perfilaba el curso y desarrollo de una pandemia de viruela en 2023, una representación protagonizada por la ficticia viruela del leopardo, con el fin de que una hipotética próxima pandemia no nos tome tan inesperadamente sin preparación como sucedió en 2020. O sea, lo prevían como un posible escenario 2023. Estamos en 2022, aparece la del mono, la viruela del mono. Sigamos viendo qué más nos dicen. El ensayo permitió hacer previsiones de las necesidades de seguimiento, respuesta y preparación, gracias a un caso simulado en el que el origen de la enfermedad ficticia no es un murciélago de Wuhan, China, sino la mordedura de un leopardo que transmite la viruela y se propaga persona a persona muy rápidamente por todo el mundo. El punto de partida de la simulación es un escenario de catástrofe, en el que el virus ya ha sido detectado en 21 países, incluida Alemania, y muchas personas están hospitalizadas.
Aunque el modelo cuenta con que habría una vacuna en el mercado rápidamente, esta viruela del leopardo causaría daños a largo plazo y la población seguiría muriendo a causa del virus. Los ministros vieron 3 vídeos con 3 posibles escenarios de progresiva gravedad y después cada uno dispuso de una intervención de 25 minutos para señalar sus observaciones, una rueda de intervenciones a la que siguió un resumen de respuesta coordinada. En el escenario asumido por la OMS, Organización Mundial de la Salud, los jóvenes se verían afectados desproporcionadamente por la viruela del leopardo, que a menudo causaría mortalidad en esa franja de población. Los datos sobre la simulación resultaban escalofriantes, especialmente porque fuera de esta reunión se iban conociendo los datos reales de la expansión de casos de la viruela del mono. Mira por dónde coincidió una cosa con otra. El Pacto contra Pandemias, firmado en esta reunión, prevé, entre otras cosas, sistemas de alerta temprana y llama a la construcción de redes de expertos en todo el mundo. La idea es que se utilice como punto central de esta estructura un centro de alerta temprana de la OMS, que fue inaugurado el año pasado por Berlín, y que el G7 aumente sus contribuciones obligatorias a largo plazo en un 50%. El ejercicio de los ministros de Sanidad del G7 despertó un acalorado debate en las redes sociales. El anfitrión del encuentro, el ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, confirmó al final de la reunión el primer caso de viruela del mono en Alemania, detectado por el Instituto de Microbiología de las Fuerzas Armadas de Múnich, y afirmó que no cree que pueda haber un alto número de casos no reportados en este país. Se trata de un paciente con cambios cutáneos característicos de esta enfermedad, cuya cadena de infección está todavía siendo investigada. Solo era cuestión de tiempo que se detectara la viruela del mono en Alemania, comentó Lauterbach, y por los datos existentes partimos de la base de que el virus no es tan fácilmente transmisible y que el brote puede ser limitado. Lauterbach apuntó además que tanto en la pandemia del coronavirus como en cualquier hipotética extensión de la viruela, la clave sigue siendo alcanzar cuanto antes la tasa de vacunación del 70% de la población, objetivo que los ministros volvieron a discutir en esta reunión. Ya veis que hace falta mucha vacunación. La pandemia de coronavirus no ha terminado, solo la derrotaremos si la vencemos en todas partes, dijo por su parte la ministra alemana de Cooperación para el Desarrollo de Alemania, Svenja Schulz, también reunida ayer con sus homólogos del G7. Los países más industrializados constatan que hay suficientes dosis disponibles, pero el desafío es llegar a los lugares más pobres y remotos que muchas veces carecen de la infraestructura necesaria. El objetivo del G7, que junto a Alemania agrupa a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Japón, es por tanto cooperar para mejorar cuestiones prácticas, como el transporte de vacunas, su almacenamiento y la disponibilidad de materiales. Ya veis, qué interesante, ¿eh? Aparece también en Alemania, cuando todo el tema del leopardo también se simulaba en ese lugar, en fin, sigamos. Los ministros de Sanidad también trabajarán en mejorar la prevención para evitar que futuros brotes de infecciones virales alcancen el estatus de pandemia, ya que, debido al cambio climático, prevén que estos serán cada vez más frecuentes. Como ejemplo, Lauterbach citó los casos de viruela del mono y pronosticó que los casos de transmisión de animales a humanos serán cada vez más comunes a partir de ahora, por el cambio climático. En el campo de la prevención se ocuparán de las cuestiones organizativas para que en tal situación se puedan activar con rapidez los recursos económicos, existan las redes necesarias y queden claras las respectivas responsabilidades. Lauterbach explicó que por el momento no se ha tratado el tema de la liberalización de las vacunas COVID, pero destacó que, a su juicio, las bajas tasas de vacunación en los países pobres no tienen relación con la falta de dosis. Por el contrario, en su opinión, es la falta de infraestructura la base del problema y el hecho de que son países que, por su estructura de edad, tienen otras prioridades. Bien, ya hemos visto la casualidad que mientras se está haciendo ese simulacro aparece la viruela del mono. Pero bien, vamos a ver más datos. La clínica que detectó los primeros casos de viruela del mono en España, con toda seguridad es de transmisión sexual.
El Centro Sandoval, especialista en enfermedades infecciosas, ha enviado muestras de otros 11 hombres este jueves. Su director, Jorge del Romero, ha explicado que puede haber transmisión comunitaria en Madrid. Esto era noticia del 19 de mayo. Y vamos a ver más cosas. Fijaos, centraos en esto ahora. Varones jóvenes, aunque uno tiene 61 años, y que mantienen sexo con hombres. Este es el perfil de los primeros casos confirmados de viruela del mono en España, todos detectados en la misma clínica madrileña, el Centro Sandoval, principal referencia para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Bien, ya vemos que esto sobre todo se iba a centrar en cierto tipo de conductas de ciertas personas. Vamos a ver qué más nos van contando aquí. Noticias del 19 de mayo también, la predicción de Bill Gates sobre lo que pasará con las vacunas y la pandemia. El cofundador de Microsoft ha reflexionado sobre el futuro de la pandemia tras superar su positivo en COVID. Sí, porque él, mira por dónde, estos días dio positivo de COVID. Bill Gates, que ha estado muy activo en declaraciones durante la pandemia, ha vuelto a pronunciarse en este caso para lanzar una advertencia sobre el futuro del virus. La pandemia aún no ha terminado. Ese punto me quedó aún más claro esta semana cuando di positivo por COVID. La buena noticia es que sabemos cómo prevenir la siguiente. Por tanto, sí, ya se huelen que va a haber otra. O al menos ya nos lo muestran así. Las vacunas que tenemos previenen muy bien las enfermedades graves y la muerte, pero les falta dos cosas clave, aseguró en las últimas semanas. No cortan la transmisión y la duración de su eficacia parece ser limitada. Necesitamos vacunas que eviten la reinfección y que tengan muchos años de duración, explica el cofundador de Microsoft. También ha asegurado que su equipo ya trabaja en medidas y planes de acción para afrontar una hipotética nueva pandemia. Por ese motivo, sugiere crear un grupo de expertos a nivel mundial para analizar futuras amenazas para la humanidad. Para seguir en esa dirección ha contribuido económicamente. La Fundación Gates ha invertido hasta 125 millones de dólares para ayudar a poner fin a esta pandemia y prevenir la próxima. Vamos a apoyar especialmente a los países que más a menudo se quedan atrás. Bueno, una filantropía total, ¿no? Y fijaos que una vez más se plantea las vacunas no cortan la transmisión, duran un X tiempo que no es muy duradero y eso no puede ser. Hay que hacer nuevas vacunas que sirvan mucho mejor para estos fines. Y se empieza a mover a nivel mundial este grupo de expertos que tienen que trabajar al unísono para poder contribuir a solucionar este tipo de problemas de pandemia. En esa línea de trabajo, cree que la mayor rapidez será clave. Tenemos que desarrollar tratamientos, pruebas y vacunas mucho más rápido de lo que hicimos con COVID. Necesitamos seguir luchando contra otras enfermedades infecciosas endémicas, lo que también es una buena manera de combatir las enfermedades emergentes. Eso sí, señala que es optimista en estos momentos con los esfuerzos que se están realizando para combatir la pandemia. Bill Gates ha escrito un libro en el que explica las claves a tener en cuenta en el futuro para evitar una posible nueva pandemia que azote el mundo. En Cómo prevenir la próxima pandemia, el fundador de Microsoft habla, entre otras cosas, de crear un grupo especial de científicos y de un reparto más equitativo de las vacunas. El estadounidense propone la creación de una biblioteca de antivirales para combatir los virus respiratorios comunes, la ampliación de incentivos para que los fabricantes de genéricos creen versiones low cost de nuevos medicamentos, o sea, a un bajo precio, y la innovación en el diagnóstico y la detección de los virus. Bien, ya vemos cómo se nos muestra que Bill Gates está trabajando para el bien de la humanidad. Ya iremos viendo más cosas. Pero ahora también tenemos un artículo aquí delante que vale la pena leerlo entero, y es extenso, pero da datos muy interesantes. La Organización Mundial de la Salud convocará una reunión de emergencia sobre la viruela del simio o del mono en medio de los crecientes temores sobre el brote mundial, ya que Alemania se convierte en el 11º país en registrar un caso de virus tropical. Sí, como habían hecho la hipótesis de la famosa viruela del leopardo que hemos visto antes, pues sucede en la realidad también allí.
pero en este caso con la viruela del mono. 6 de los 9 casos confirmados de viruela del mono en Gran Bretaña son hombres que tienen sexo con hombres. Una fuente de salud le dijo a Mail Online que habría una serie de estrategias que analizaríamos. Era noticia del 20 de mayo. Los jefes de la Organización Mundial de la Salud llevarán a cabo una viruela del mono de emergencia en medio de los crecientes temores sobre el brote internacional. 11 países ahora han detectado el virus tropical que generalmente solo se detecta dentro de África. Bueno, si veis que mientras leo hay algo que parece un poco que no termine de sonar muy bien, es porque está traducido automáticamente de la noticia en inglés. Alemania y Bélgica se convirtieron hoy en las últimas naciones en declarar casos de viruela del mono, mientras que Francia y Australia anunciaron que los pacientes dieron positivo durante la noche. Los expertos de la agencia de la ONU están listos para discutir las tasas inusualmente altas entre los hombres homosexuales y bisexuales, se afirmó hoy. Por tanto, ya veis, se mueve entre el ámbito de homosexuales y bisexuales. Los panelistas, que según se informa incluyen a uno de los asesores de COVID más importantes de la OMS, también deliberarán sobre cómo se deben distribuir las vacunas contra la viruela del mono para controlar los casos en espiral. El brote de viruela del mono en Gran Bretaña se duplicó hoy, ya que Sajid Javid reveló que otros 11 británicos habían dado positivo por el virus, que no se propaga tan fácilmente como el COVID. No se transmite igual de rápido. El secretario de Salud dijo que había informado a los ministros de Salud del G7 sobre lo que sabemos hasta ahora. Aún no se han dado a conocer detalles sobre los nuevos 11 pacientes, pero 6 de los 9 casos confirmados anteriores fueron en hombres que tienen sexo con hombres, lo que, según las autoridades, es muy sugestivo de propagación en las redes sexuales. Los expertos le dijeron a Mail Online hoy que las vacunas podrían administrarse a hombres homosexuales si los casos continúan siendo desproporcionados en hombres homosexuales y bisexuales. Si esto va creciendo y precisamente estos grupos de personas que tienen estas conductas sexuales son los que se pueden ver implicados en recibir precisamente la viruela del mono, ya se está hablando de que entonces podrían administrarse vacunas a este tipo de gente. No sé si esto os hace retroceder en el tiempo, cuando salió el tema del SIDA. ¿Lo recordáis, no? Sobre cómo empezó a surgir todo y a quién afectó, a qué núcleos de población, etcétera. Bien, pues mira por dónde ahora parece ser que la cosa se vuelve a repetir un poco. Mail Online reveló ayer que los jefes de salud estaban acumulando vacunas en medio de los crecientes temores sobre la propagación del virus tropical. Los ministros ya tenían 5.000 dosis, pero ahora ordenaron 20.000 adicionales. A los contactos cercanos de los casos conocidos del Reino Unido ya se les está ofreciendo el pinchazo, que originalmente fue diseñado para la viruela. Los dos virus que causan erupciones son muy similares. Aquí veis 11 países, incluidos los Estados Unidos, España e Italia, ahora han detectado la viruela del mono en el primer brote mundial de este tipo. Y aquí veis todo el mapa. Y aquí en este otro mapa de Gran Bretaña nos dice 9 británicos han sido diagnosticados con viruela del mono y todos menos uno parecen haberla contraído en el Reino Unido. El paciente original del Reino Unido había traído el virus de Nigeria, donde la enfermedad está muy extendida. Al menos 3 pacientes están recibiendo atención en unidades especializadas del NHS en Londres y Newcastle. Hoy se anunciarán otros 11 casos de viruela del mono, lo que duplicará el tamaño del brote del Reino Unido. Originalmente en Nigeria, muchos casos, y de allí se transmite, dicen, a Reino Unido. Pero ya vimos que también empezó la cuestión en Madrid, en una sauna gay. Y de allí se ha extendido porque, como había fiesta grande, había gente de otros países y cuando volvieron a sus países transmitieron esto por allí. En fin, sigamos. Los jefes de la Organización Mundial de la Salud llevarán a cabo una viruela del mono de emergencia en medio de los crecientes temores sobre el brote internacional. El doctor Mike Ryan, director ejecutivo de emergencias sanitarias de la OMS, asistirá a la reunión de expertos. Y ahora
Vamos a hacer algo. ¿Veis? La noticia está dividida en dos bloques, mitad izquierda, mitad derecha. La de la derecha tiene un poco de color, la de la izquierda es simplemente blanco y negro. Vamos a empezar leyendo primero todo lo que veremos en imágenes a la parte izquierda. Después retrocederemos y leeremos la descripción de lo que es la viruela del mono, etcétera, en la parte derecha. El profesor Paul Hunter, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de East Anglia, dijo que podría haber un papel para un lanzamiento de pinchazos dirigidos si esto no se controla rápidamente. Una fuente de salud le dijo a Mail Online que habría una serie de estrategias que analizaríamos si los casos continuaran aumentando. Desde que comenzó el brote de viruela del mono, la OMS ha organizado reuniones diarias con expertos de los países afectados, sus oficinas regionales, así como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Su grupo asesor estratégico y técnico sobre peligros infecciosos con potencial pandémico y endémico, STAC-IH, se reúne hoy. El Dr. Mark Ryan, director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la OMS, asistirá a la reunión de expertos. El periódico afirmó que la reunión discutirá los beneficios de la vacunación en anillo, la estrategia que ya se implementó en el Reino Unido. Un epidemiólogo de UCSA especuló que los jefes de salud considerarían escalar la crisis a una emergencia de salud pública de interés internacional, siglas PHEIC. O sea que si las cosas se complicaran, esto, ya veis, se trataría a nivel internacional, cómo no. La doctora Megan Call dijo que la reunión confirma que la OMS está tomando la situación en serio. Solo se han declarado 6 PEIC en el pasado, siendo el más reciente COVID. 11 países, incluidos Estados Unidos, España e Italia, ahora han detectado la viruela del mono en el primer brote mundial de este tipo. Como brote mundial, no localizado en un país africano. España reportó esta mañana 14 nuevos casos confirmados, elevando el total nacional a 21. Y Bélgica detectó 2 casos, uno en Amberes y otro en Brabante Flamenco. Posteriormente, Alemania confirmó su primer caso de viruela del mono en un paciente que tenía lesiones cutáneas características, un signo revelador de la enfermedad. Francia confirmó anoche que un hombre de 29 años en París había contraído el virus. No había viajado recientemente, lo que sugiere que el virus se está propagando en la comunidad. Mientras tanto, Australia confirmó anoche 2 casos, incluido un hombre de unos 30 años que había viajado desde Gran Bretaña a Melbourne con síntomas a principios de esta semana. Portugal, que había confirmado 20 casos hasta el jueves, se convirtió hoy en el primer país en publicar un borrador de la secuencia del genoma del virus. Los datos obtenidos de un paciente masculino cuya infección se confirmó el 4 de mayo, después de detectar lesiones en la piel, ayudarán a los científicos a determinar el origen y la propagación internacional del virus que circula actualmente. Los expertos han descrito el brote como inusual, porque se pensaba que la transmisión de la viruela del mono de persona a persona era extremadamente rara. Antes de mayo, el Reino Unido solo había visto 7 casos del virus, que es endémico en África Occidental. Generalmente se contagia a través del manejo de animales infectados, ya sea a través de sus lesiones, sangre, fluidos corporales o por comer carne mal cocinada. Pero se sabía que podía transmitirse entre humanos a través del contacto cercano con fluidos corporales, gotitas respiratorias y lesiones. Es por eso que los expertos piensan que el virus se transmite a través del sexo de contacto piel con piel, aunque esto nunca se había visto hasta ahora. Un patrón similar está surgiendo en Europa. 7 hombres homosexuales o bisexuales dieron positivo en España. Las autoridades ahora están investigando bares, clubes y spas gay visitados por casos británicos mientras se esfuerzan por contener el brote. La UCSA también ha hecho un llamamiento directo a los hombres homosexuales y bisexuales para que estén atentos a nuevas erupciones en la cara o los genitales. Mail Online reveló esta semana que a los contactos cercanos de los casos de viruela del mono, incluidos los trabajadores del NHS, ya se les está ofreciendo la vacuna contra la viruela Imvanex. La estrategia se conoce como vacunación en anillo e implica pinchar y monitorear a quienes rodean a una persona infectada para formar un amortiguador de personas inmunes para limitar la propagación de una enfermedad.
O sea, en cierto modo, como todo lo que ya pasó con COVID. Un portavoz de la UXA no reveló cuántos han sido vacunados, pero dijo: a los que han requerido la vacuna se les ha ofrecido. El profesor Geoffrey Smith de la Universidad de Cambridge, que asesora a la Organización Mundial de la Salud en la investigación del virus, dijo: es sensato que los médicos y enfermeras que pueden estar tratando a pacientes con viruela símica o del mono se vacunen contra la viruela. Bien, pues ahora retrocedo para ir leyendo todo esto otro que está en el lado derecho. Monkeypox. La cepa se propaga sexualmente y es tan mortal como la variante original de Wuhan COVID, pero existe un pinchazo. ¿Qué es la viruela del mono? La viruela del mono es una infección viral rara que las personas suelen contraer en las áreas tropicales de África Occidental y Central. Por lo general, se transmite a través del contacto directo con animales como las ardillas, que se sabe que albergan el virus. Pobrecitas. Y luego transmiten a los demás. Murciélagos, ardillas, bueno, no habrá animal que se escape al final. Sin embargo, también puede transmitirse a través del contacto muy cercano con una persona infectada. La viruela del mono se descubrió por primera vez cuando se produjo un brote de una enfermedad similar a la viruela en monos mantenidos para investigación en 1958. Interesante, eran monos mantenidos para investigación y allí les encuentran esto, la viruela, que termina siendo la viruela del mono, enfermedad similar a la viruela. El primer caso humano se registró en 1970 en la República Democrática del Congo y desde entonces se ha informado de la infección en varios países de África Central y Occidental. Hasta ahora solo se han informado unos pocos casos fuera de África y se limitaron a personas con vínculos de viaje al continente. ¿Qué tan mortal es? La viruela del mono suele ser leve y la mayoría de los pacientes se recuperan en unas pocas semanas sin tratamiento. Sin embargo, la enfermedad puede resultar fatal. Sin embargo, puede matar hasta el 10% de las personas a las que infecta. La cepa más leve que causa el brote actual mata a 1 de cada 100, similar a cuando apareció COVID por primera vez. Monkeypox apaga algunos aspectos de la capacidad de su cuerpo para combatir infecciones. Debido a la presencia de otros virus y bacterias que su cuerpo no puede combatir, en el peor de los casos, los pacientes pueden sucumbir a un shock letal en todo el cuerpo y envenenamiento de la sangre. La muerte es más probable que ocurra en pacientes más jóvenes. Las lesiones de la piel son dolorosas y desfigurantes y pueden ser la fuente de otras infecciones. ¿Existe una cura? Debido a que la viruela del simio está estrechamente relacionada con el virus que causa la viruela, las vacunas contra la viruela también pueden proteger a las personas contra la viruela del simio. Se demostró que una vacuna Imvanex tiene una eficacia alrededor del 85% para prevenir la infección por viruela del simio. Los antivirales y la sangre acumulada de personas vacunadas contra la viruela se pueden usar para tratar casos graves. ¿Cómo se propaga? La viruela del mono no es una infección de transmisión sexual por naturaleza, aunque puede transmitirse por contacto directo durante las relaciones sexuales. Las lesiones contagiosas, a través de las cuales es más probable que se transmitan las infecciones, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. La infección también puede transmitirse a través del contacto con ropa o ropa de cama usada por una persona infectada. Hasta ahora la viruela del mono solo se había detectado en 4 países fuera de África: Reino Unido, Estados Unidos, Israel y Singapur. Y todos esos casos tenían enlaces de viaje a Nigeria y Ghana. ¿Los hombres homosexuales corren más riesgo o mayor riesgo? La mayoría de los casos británicos y españoles son hombres homosexuales o bisexuales, lo que, según las autoridades, es muy sugestivo de propagación en las redes sexuales. La sexualidad de los pacientes en otros países no ha sido revelada. Los jefes de salud en el Reino Unido han emitido un llamamiento directo a los hombres que tienen sexo con hombres, diciéndoles que se presenten si desarrollan una erupción en la cara o los genitales. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas iniciales de la viruela del mono incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Pero su característica más inusual
Es una erupción que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, comúnmente a los genitales, las manos o los pies. La erupción cambia y pasa por diferentes etapas antes de finalmente formar una costra que luego se cae. ¿Qué hago si tengo síntomas? Se recomienda a cualquier persona preocupada de que pueda estar infectada con la viruela del mono que se comunique con las clínicas antes de su visita. Los jefes de salud dicen que su llamada o discusión será tratada con sensibilidad y confidencialidad. Bien, sigamos viendo qué más nos decían aquí. Este brote de viruela del mono es muy inusual, pero es muy probable que las precauciones que se tomen hagan que termine rápidamente. O sea que esto no se va a ir extendiendo, dicen. Aunque está diseñado para la viruela, Imvanex puede proteger contra la viruela del mono porque los virus que causan las enfermedades están relacionados. Los datos muestran que previene alrededor del 85% de los casos y se ha utilizado fuera de etiqueta en el Reino Unido desde 2018. La inyección, que se cree que cuesta unas 20 libras esterlinas por dosis, contiene un virus Vaccinia modificado, que es similar tanto a la viruela como a la viruela del mono, pero no causa enfermedades en las personas. Debido a su similitud con los virus de la viruela, los anticuerpos producidos contra este virus ofrecen protección cruzada. Estados Unidos ya está acumulando jabs para el futuro, ordenando 13 millones por un monto informado de 299 millones de dólares, o 240 millones de libras esterlinas, su equivalente. Casi nada, ¿eh? La viruela se ha erradicado en todo el mundo mediante la vacunación y a los niños británicos no se les ha ofrecido la vacuna de forma rutinaria desde 1971. Pero los expertos creen que los jóvenes corren mayor riesgo de contraer o enfermarse de la enfermedad porque es menos probable que hayan sido vacunados contra la viruela. Y además, claro, ahora ya enlazas con lo que van diciendo del tema sexual y como hoy los jóvenes ya funcionan así tan abiertamente, pues es más fácil que contraigan todo esto, ¿no? El profesor Ian Jones, virólogo de la Universidad de Reading, le dijo a Mail Online que la política de vacunación actual sería suficiente. Se necesitaría mucha más evidencia de propagación comunitaria antes de que la implementación específica pudiera considerarse, dijo. Añadió: la viruela del mono no se propaga fácilmente y generalmente es una infección leve, por lo que mi opinión sería que la política actual es suficiente. Muy pocas personas se han infectado en general y el lanzamiento general de una vacuna necesita que la comunidad esté de acuerdo en asumirla y la voluntad de luchar contra cualquier tontería negativa contra las vacunas. Bien, ya veis cómo lo plantean, ¿eh? Dudo que los números aumenten mucho más y creo que el brote actual es controlable. Pero otros han sugerido que una implementación específica podría estar en las cartas, a menos que el brote se frustre pronto. Cuidado, si esto no se para, entonces sí, habrá implementación específica. El profesor Hunter le dijo a Mail Online: supongo que si la UXA llega a la conclusión de que el despliegue de jab dirigido es lo que debe hacerse, entonces se hará con bastante rapidez. Pim pam, ¿eh? Una fuente de salud pública dijo que si el brote se dispara, habría una serie de estrategias que consideraríamos, pero por el momento no hay planes para eso. Otro le dijo a Mail Online: no creo que sea algo que estemos viendo todavía. También hay un puñado de antivirales y terapias para la viruela que parecen funcionar contra la viruela del simio, incluido el fármaco Tecovirimat, que fue aprobado para la viruela del mono en la Unión Europea en enero. Y aquí vemos precisamente estas cuestiones que genera esta enfermedad. Ya veis estos bultitos que salen en las manos y en distintas partes del cuerpo, estas ampollas. Bien, fijaos que dicen que hasta ahora no están considerando esto de una vacunación masiva ni nada parecido, porque estos son pocos casos relativamente y no creen que esto se va a extender como la pólvora. Pero bueno, es que también pasó esto con Wuhan, ¿os acordáis, no? En fin, el tema COVID. Veremos qué termina pasando, pero de momento ya veis que hay todo un mercadeo sobre este tipo de vacunas que ya empiezan a generarse en varios países. Por tanto, negocio, evidentemente. ¿Que se hace para curar a las personas? Bueno, pero ahí está. Las farmacéuticas no van a empobrecerse por eso, ni mucho menos, todo lo contrario.
y otras personas, claro. Los síntomas iniciales de la viruela del mono incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Se puede desarrollar una erupción que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, incluidos los genitales. La erupción cambia y pasa por diferentes etapas y puede parecerse a la varicela o a la sífilis, antes de finalmente formar una costra que luego se cae. Monkeypox tiene un periodo de incubación de hasta 21 días, lo que significa que pueden pasar 3 semanas después de una infección para que aparezcan los síntomas. El profesor Kevin Fenton, director regional de Salud Pública de Londres, dijo que si el brote en la capital continúa creciendo, la implementación de vacunas y tratamientos podría ampliarse a más grupos. Ayer le dijo al programa Today de la BBC Radio 4, si vemos más casos y continúa propagándose, entonces hay planes para garantizar que tengamos más agentes antivirales para lidiar con eso. Estamos observando de cerca para ver cómo esto se extiende durante la próxima semana o 2, y luego tendremos una mejor idea de cómo proyectar y planificar para el próximo mes. La UCSA está investigando activamente los lugares visitados por hombres homosexuales y bisexuales que dieron positivo la semana pasada. Incluyen bares, clubes y saunas, según una actualización de la Organización Mundial de la Salud. Bien, esto ya veis que es mucho, pues aún nos dicen alguna cosita más y luego nos hacen historia. La UCSA ha dicho que insta particularmente a los hombres que son homosexuales y bisexuales a que estén al tanto de cualquier erupción o lesión inusual y que se comuniquen con un servicio de salud sexual sin demora si tienen inquietudes. Se produce cuando la UCSA está lista para confirmar hoy que se han detectado 11 casos más de viruela del mono, lo que elevaría el total del Reino Unido a 20 según The Times. Los ministros aceptan que habrá docenas de infecciones más en todo el Reino Unido que no se han encontrado y en respuesta ordenaron más dosis de Imvanex. Cronología de la viruela del simio en el Reino Unido. 1958. La viruela del mono se descubrió por primera vez cuando se produjo un brote de una enfermedad similar a la viruela en monos mantenidos para investigación. Sí, eran mantenidos para investigación y encuentran que tienen un brote de esta cuestión. Claro, cuando ves esto y ves todo lo que está pasando con los laboratorios y demás, empiezas a pensar, bueno, ¿pero esto surgió verdaderamente de los monos o ha sido algo que se ha generado a través de los monos o con los monos para producir? Claro, uno ya le da vueltas a la cabeza con todo lo que se ha venido viendo, ¿no? Pero bien, sigamos viendo qué más explicaciones de datos históricos nos dan. 1970. El primer caso humano se registró en 1970 en la República Democrática del Congo y desde entonces se ha informado de la infección en varios países de África Central y Occidental. 2003. Se produjo un brote de viruela del mono en los Estados Unidos después de que se importaran roedores de África. Se informaron casos tanto en humanos como en perros de las praderas. Todas las infecciones humanas siguieron al contacto con una mascota infectada y todos los pacientes se recuperaron. 8 de septiembre de 2018. La viruela del mono apareció en el Reino Unido por primera vez en un oficial naval nigeriano que visitaba Cornwalls para recibir entrenamiento. Fueron tratados en el Royal Free Hospital de Londres. 11 de septiembre de 2018. Se confirma un segundo caso de viruela símica o del mono en el Reino Unido en Blackpool. No hay vínculo con el primer caso en Cornwalls. En cambio, se cree que el paciente contrajo la infección cuando viajaba a Nigeria. Fueron tratados en el Blackpool Victoria Hospital y el Royal Liverpool University Hospital. 26 de septiembre de 2018. Una tercera persona es diagnosticada con viruela del mono. El individuo trabajaba en el Hospital Blackpool Victoria y trató el segundo caso de monkeypox. Recibieron tratamiento en el Royal Victoria Infirmary en Newcastle. 3 de diciembre de 2019. Un paciente fue diagnosticado con viruela del mono en Inglaterra, marcando el cuarto caso. 25 de mayo de 2021, hace un año. Se identificaron 2 casos de viruela del mono en el norte de Gales. Ambos pacientes tenían vínculos de viaje a Nigeria. Una tercera persona que vivía con uno de los casos fue diagnosticada e ingresada en el hospital, lo que elevó el número total a 7. 7 de mayo de 2022.
Una persona fue diagnosticada con monkeypox en Inglaterra después de viajar recientemente a Nigeria. Esto hace días, ya veis. La persona recibió atención en la unidad de expertos en enfermedades infecciosas de Royal St. Thomas NHS Foundation Trust en Londres. 14 de mayo de 2022. Se confirmaron 2 casos más en Londres. La pareja infectada vivía en el mismo hogar, pero no había estado en contacto con el caso anunciado una semana antes. Una de estas personas recibió atención en la unidad de expertos en enfermedades infecciosas del Hospital St. Mary's de Londres. El otro se aisló en casa y no necesitó tratamiento hospitalario. 16 de mayo de 2022. Se anunciaron 4 casos más, lo que eleva el total del Reino Unido a 7. 3 de estos casos están en Londres, mientras que uno de sus contactos está infectado en el noreste de Inglaterra. La avalancha de casos se describió como inusual y sorprendente, ya que los expertos advierten a los hombres homosexuales y bisexuales que estén atentos a nuevas erupciones. 19 de mayo de 2022. Se revelaron 2 casos más, sin vínculos de viaje ni conexiones con otros casos. Los casos se basaron en el sureste y Londres. Comenzaron a crecer los temores de que las infecciones no se detecten. 20 de mayo de 2022. Se anuncian 11 casos más, lo que significa que el brote de viruela del simio o del mono en Gran Bretaña se ha duplicado a 20. Los ministros discuten la posibilidad de una campaña de salud pública para advertir a los hombres homosexuales que la enfermedad puede ser más frecuente para ellos. Bien, ya veis hasta aquí. Vaya informe, ¿eh? Pues mira por dónde aparece el 20 de mayo esta noticia mira por dónde es, de una agencia de noticias rusa. Legislador ruso clave revela investigación ilícita sobre el ébola y la viruela en biolaboratorios ucranianos administrados por Estados Unidos. Esto es lo que dicen los rusos. Luego veremos algo más, porque aquí hay réplicas y contrarréplicas, pero ya veis cómo aquí empieza a hablarse de biolaboratorios. ¿Y dónde? Dicen, en Ucrania. ¿Administrados por quién? Por Estados Unidos. Ya vimos que era cierto, que existen, y todo lo que pasó al respecto. Bueno, veremos más cosas. Según el legislador, la información obtenida indica el establecimiento de objetivos agresivos que sustentan la base de estos programas, implementados de facto por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en suelo ucraniano. Estados Unidos investigó los virus del ébola y la viruela en Ucrania, dice Irina Yarovaya, copresidenta de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Laboratorios Biológicos de Estados Unidos en Ucrania. Hoy presentamos un análisis de los patógenos en los que Estados Unidos estaba particularmente interesado en Ucrania, dijo a los periodistas el viernes. Además de los patógenos que están vinculados territorialmente a Ucrania, los laboratorios investigaron virus y patógenos que son endémicos muy lejos de Ucrania, como el ébola y la viruela. Según el legislador, la información obtenida indica el establecimiento de objetivos agresivos que sustentan la base de estos programas, implementados de facto por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en suelo ucraniano. Por tanto, si habla de Departamento de Defensa, biolaboratorios, etc., está viniendo a decir que esto ¿qué es? ¿Ha salido por cuestión natural o no? Por bioterrorismo de Estado. Es lo que ellos dicen, ¿eh? Lamentablemente es necesario enfatizar particularmente que la traición que el régimen ucraniano llevó a cabo contra su propio pueblo ha dejado efectivamente indefensos a los ciudadanos ucranianos frente a estas manipulaciones, experimentos e investigaciones clandestinas que Estados Unidos está realizando en territorio ucraniano. Vaya, subrayó. En fin, esto es lo que dicen desde Rusia. Es una acusación potente, pero claro, cuando vimos cómo esos 2 humoristas rusos se hicieron pasar por Zelensky, junto a esa entrevista que le hicieron y que coló a la perfección con George Bush, no les negó ciertas cosas como todo esto, ¿eh? Bueno, o parte de esto, porque no hablaron directamente de viruela, del mono, ni nada de esto, pero de muchas otras cosas relacionadas con eso sí. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar como mínimo. Señaló que el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, habló como el principal experto en la reunión de la comisión del viernes.
Me gustaría subrayar que el diálogo que tuvimos con el jefe de SVR hoy, combinado con la prueba obtenida por la Comisión, confirma plenamente la red de inteligencia biológica creada por Estados Unidos en todo el mundo y la implementación de la explotación militar biológica activa del globo, y Ucrania en particular. Esto esencialmente representa una seria amenaza global, advirtió Yarovaya. Según el legislador, el principal objetivo de Rusia hoy es garantizar la protección de sus intereses nacionales y la seguridad del pueblo ruso. Pero al mismo tiempo debería instar a la comunidad mundial a que llegue seriamente al fondo de esta actividad biológica militar secreta y peligrosa, implementada por los Estados Unidos, para que se puedan desarrollar medidas integrales relacionadas con la seguridad común, equitativa e indivisible, dada la distinción entre el uso pacífico y no pacífico de la investigación bacteriológica y el estudio de toxinas, debe ser completamente transparente y controlado. Y simplemente no debe haber armas bacteriológicas en el mundo. Esta es la posición principal de Rusia, enfatizó Yarovaya. Por tanto, esto es lo que se dice desde Rusia. Pero mira por dónde, ¡pam! La URSS, o sea, antes de lo que es Rusia actual, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del comunismo, quiso usar la viruela del mono como arma biológica, revela un científico exsoviético. Ya estamos. Por un lado se acusa a unos y por el otro a los otros. Pero lo que con todo esto da que pensar ya claramente es que esto realmente ha sido una cuestión por cambios climáticos, naturaleza de los animales, haciendo no sé qué, y los hombres que... ¿En serio? ¿O tiene que ver directamente con armas biológicas? La acusación está ahí, y en este caso dicen que es de un científico exsoviético mismo que denuncia esto. Bueno, pues, una vez más, claro, ya no sabes si a unos les pagan para decir una cosa, a otros otra, o realmente dicen la verdad, pero lo que queda claro es que, evidentemente, las potencias militares de las grandes naciones, sí, no se dedican a tener laboratorios para mirar qué grupo sanguíneo tienes y ya está. No, hacen bastante más que todo eso. Dicen la curiosa historia de la viruela del mono y de cómo saltó a los humanos en 1970 a través de un niño de 9 años. La viruela del mono sigue avanzando en España y hay casos sospechosos en 7 comunidades. Sanidad publica el protocolo para los casos sospechosos y confirmados de viruela del mono en España. Todo esto eran noticias que se iban dando una tras otra. Pero qué interesante cómo entre Estados Unidos y Rusia se empiezan a lanzar acusación de dónde surge esto. ¿Verdaderamente era una cuestión natural? Pues ya vamos viendo que de esto nada de nada. ¿Hasta dónde va a llegar esta viruela del mono? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pero una vez más, Jesús lo dijo, habrá pestes, y en contexto de situación bélica, de confrontación. Y mira por dónde, COVID, viruela del mono, esa hepatitis de niños que nadie sabe de dónde surge y que está causando también sus estragos. ¿En serio no da que pensar todo esto? Podemos especular, esto viene de unos, viene de otros, cada uno dirá la suya. Pero una cosa está clara, las profecías que dejó nuestro Señor Jesús se cumplen delante nuestro porque estamos en el fin de los tiempos. Y cuando Él habló estas palabras de lo que acontecería, hablaba en los momentos finales de la historia antes de su retorno, en un conflicto bélico. Y gracias a las otras profecías de los otros profetas que Jesús mismo les inspiró años atrás, podemos saber que todo se está cumpliendo delante nuestro. ¿Y por parte de quiénes? Porque esto no pasa solo. Y Jesús nos advirtió, señales del fin. Y recordad, todo esto solo es principio de dolores. ¿Creéis que va a acabar esto aquí?
ni la guerra va a acabar así tan fácilmente y se acabó para siempre, ni las epidemias, pestes, llamadle como queráis, van a terminar. Y viene hambre, viene mucha hambre para muchos moradores de este planeta. Y seguirán viniendo terremotos y muchas más desgracias. Y todo esto no pasa porque sí. El hombre se está apartando plenamente de Dios. Y todo esto pasa factura. Tiempo al tiempo. Nosotros vamos a seguir con más sobre esta misma temática, si Dios quiere, y no censuran vídeos. Pero ya veis que todas las noticias que os estamos mostrando son de dominio público, no inventamos nada. Y a partir de aquí iremos viendo aún más cosas que, desde luego, como mínimo, harían pensar al más tonto de todos, como mínimo. Maranata 2031. Las señales del fin delante nuestro. ¿Aún lo dudáis? Dios os bendiga.